¿Alguna vez te has preguntado qué hace falta para ser un buen narrador? En este video te voy a compartir algunas ideas de lo que significa ser un buen narrador, un buen storyteller. En este video te voy a explicar los conceptos según Neil Gaiman. Para cualquier tipo de narrador, audiovisual, escritor, literatura, guionista, en cualquier rubro que te desarrolles, es muy importante tener la madurez para saber en qué momento tenemos realmente una historia o simplemente tenemos ideas. Uno de los grandes factores para saber si realmente tenemos una historia es saber identificar los deseos. Un deseo es un objetivo que un personaje se propone y generalmente cuando hay deseos contrarios, como un protagonista con un antagonista, esa colisión de deseos desencadena justamente una historia. Uno como narrador tiene que ser muy claro en cómo va a seguir la historia. Pero ojo, algo muy importante, no solo tiene que saber la historia, sino que también tiene que saber cómo contarla. Porque el concepto de un buen narrador, por ejemplo en literatura, es que el lector no pueda soltar el libro y tenga que pasar hoja por hoja, por hoja y por hoja. Que realmente la historia le llame la atención, no tenga forma de rechazarlo y lo único que pueda hacer es seguir avanzando en la historia. Y obviamente no solo desarrollar esa inquietud para ver toda la historia, sino que justamente el final tampoco decepcione. Entonces es un buen desarrollo y un buen final. Estos conceptos son sacados de la masterclass de Neil Gaiman. Abajo en la descripción te dejo la reseña completa de la masterclass. Hay fundamentos clarísimos que todo escritor debería manejar a la hora de sentarse a escribir. Es un gran curso para tenerlo en cuenta y vos que puedas mejorar el nivel en cuanto a la narración. Otro valor que tiene que tener un buen narrador es el saber. Por ahí pecamos de ser vagos en no investigar sobre la historia. Tenemos muy clara la historia, pero no tenemos la investigación correcta para generar ese universo, ese mundo que pueda llegar a funcionar en esa historia. Por eso no pierdas la oportunidad y siempre estate atento a qué elementos alrededor de la historia pueden enriquecer justamente esa trama que estás escribiendo. Quizás una de las cosas que denota cuando un narrador es novato y otro es experimentado es saber qué va en la historia y qué no va. Si querés ser más creativo y saber cómo contar una historia, no te olvides de suscribirte a mi canal porque en este canal le damos alas a tus ideas. Cuando empezamos a escribir es naturalmente que nosotros querramos incluir todas las ideas que se nos ocurren. Pero un buen narrador sabe cuándo hay que empezar a limpiar la historia, porque muchas veces los elementos que se agregan distraen del conflicto principal. Así que no te olvides de desarrollar ese concepto y si vos en una situación estás dudando, es muy probable que esa parte de la historia haya que eliminarlo. Hay cosas que están de más. Es como en las películas de cine, que uno después cuando mira los extras descubre que hay escenas que han sido eliminadas. Ese es el mismo proceso por el cual pasa el escritor en la literatura, en los guiones y en cualquier otra instancia. Es muy importante ser riguroso en decir qué es lo que va y qué es lo que no va. Gaiman habla acá que no importa el recurso. Cualquier cosa que atraiga al lector para seguir yendo de página en página, eso ya es suficiente para considerarte un buen narrador. No habla de las formas, no habla de las técnicas, no habla de los géneros. Habla de algo que no necesariamente es algo técnico, pero tiene que ver con que vos puedas captar la atención del espectador, que le dure lo suficiente para llegar al final de esa historia. Y con el final, obviamente lo primero que hay que lograr es no decepcionar. Pero no te olvides que la historia comenzó con un deseo. ¿Qué pasa con el personaje? ¿Llega a eso que necesitaba? ¿Consiguió lo que necesitaba? ¿O simplemente llegó a un final que no estaba esperando o que lo conforme o que se frustre? ¿Cuál es el final que vos deseas lograr de ese personaje? Muchas veces hay que escuchar al personaje. Sí, en serio te lo digo. Muchas veces cuando uno crea un personaje llega a un punto en que toma vida y ese personaje empieza a decidir por sí mismo. Y uno como escritor deja de crear sobre el personaje y simplemente va narrando las cosas que le suceden a ese personaje. Lo bueno de crear un buen personaje es que automáticamente se van sabiendo qué son las decisiones que va a tomar. Y uno como escritor no tiene que impedir que siga tomando esas decisiones por más que sean incorrectas. Ya ese personaje tomó
tomó vida y tiene que seguir adelante. Nosotros como escritores ahí simplemente nos convertimos en testigos de esa fascinante historia. Para que no te vayas, Rengo, acá al costado te voy a dejar justamente la reseña de la masterclass de Neil Gaiman. Desde ahí saqué estos conceptos para este video, pero como hay un montón de otros conceptos, lo incluí en este video. No te pierdas, nos vemos en un próximo video. Stay here, I'll be back.